Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 15 de octubre. Un placer que usted nos pueda estar acompañando para poder abordar esos temas importantes de nación. Y es que ahora nos vamos a trasladar a poder analizar los precios de las frutas y las verduras, a visualizar si en lo que queda del año, en lo que resta de estos últimos meses, los precios van a aumentar, se van a mantener, hay alguna pequeña esperanza de que puedan disminuir. Bueno, eso más lo vamos a estar abordando con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director del Centro para la Defensa del Consumidor. Sí, usted sabe, Danilo Pérez. ¿Qué tal, Danilo? Buenas noches, encantadísimo de tenerlo nuevamente. Gracias por la invitación al espacio que tú conduces. Un cordial saludo a las amigas, los amigos que nos permiten esta noche entrar hasta la intimidad de su hogar y por supuesto a todos aquellos que también nos ven a través de las redes sociales por este medio de comunicación. Gracias, Danilo, por aceptar nuestra invitación. Entramos entonces con ese primer punto, ya que la gente quiere saber si en los próximos meses los productos de la canasta básica se van a mantener, van a ampliar, se van a subir de precio o hay alguna esperanza de que esto se pueda mantener, se pueda regular, se puedan bajar de precio para aliviar el bolsillo. Danilo Pérez. Bueno, vamos. yo creo que el tema en materia de los precios de los alimentos, quiero recordar que en diciembre normalmente hay una gran demanda, ¿va?, de los productos por las cenas navideñas, Claro. la fiesta. La experiencia nos ha mostrado que sube el precio del tomate, la cebolla, el chile verde. Yo creo que eso pudiera ocurrir, al menos ese ha sido el comportamiento histórico en materia de los precios de determinados productos de la canasta básica alimentaria. Hoy por hoy, lo que hemos notado es una disminución de los precios de lo que teníamos en julio de este año. Hay una disminución, pero los precios continúan estando altos. Pese a que pueda haber una sensación de que los precios han bajado, han disminuido, desde julio con respecto a octubre del 2024. Sin embargo, cuando analizamos la serie de datos de la información disponible desde el año 2021, ahí notamos que los precios siguen altos. Y en perspectiva, hablando de la temporada de verano, también lo que nos muestra la información es que a inicios de año empiezan a encarecer los precios, empiezan a dispararse los precios. Quiero además mencionar que ahorita tenemos un riesgo de carácter significativo con el tema de la lluvia, ¿verdad? Porque se está esperando la producción del frijol y ya hay algunas zonas del país que no está lloviendo, occidente, por ejemplo. Entonces, si no llueve en los próximos días, hay riesgo que se pierda el cultivo del frijol, que ya debiera de estar saliendo para los próximos días. Así que yo me imagino que los productores de la zona occidental estarán bastante preocupados por el tema de la lluvia. De hecho, ya hay un pronóstico de campo de parte de Luis Treminio que ya está indicando la pérdida de más de 800,000 quintales. Pérdida, no le voy a llamar pérdida, digamos el déficit de la producción del frijol, de más de 800,000 quintales y más de 5 millones de quintales en el tema de maíz. Entonces, eso sin duda alguna a lo mejor no logra afectar tanto el precio del frijol, pero sí va, o del maíz, pero sí va a tener afectaciones directas
en los productores y productoras. Por el lado, yo le llamaría, por el lado de la seguridad alimentaria y nutricional. Ahí es donde yo creo que se puede presentar las afectaciones de lo que podemos estar viendo, de todo el fenómeno de lo que ha estado ocurriendo con el precio de los insumos agrícolas, que si bien es cierto, ya bajaron, sin embargo siguen estando altos, el alquiler de la tierra que se ha disparado, estamos hablando del doble en el alquiler del precio de la tierra para la producción. Entonces están jugando varios factores que sin duda alguna pueden afectar directamente, por un lado, ya afectan la producción, pero por el otro lado pueden intervenir como variables para afectar los precios de los alimentos, que como digo, desde enero del 2021 no han bajado de precio. No significativamente. Vamos a pedirle a la producción, por favor, si nos puede poner la gráfica de precios para que podamos evaluar cuál va a ser la variación en estos próximos días. Ahí podemos ver, sí, Danilo. Ahí podemos observar. Ahí estamos comparando porque es importante que la gente vea la baja. El 28 de julio de este año, la papa morena, ahí dice unidad, en realidad es libra, costaba $1.06. Al día de hoy, o ayer, en vez de 3 de septiembre, es al día de ayer, está costando 50 centavos de dólar la libra. Hay una baja del 52.83%. La cebolla blanca, que costaba 29 la unidad, ahorita está costando 25 centavos. Hay una baja de $13.79% por unidad. El chile verde, hay una disminución significativa de 28 centavos, ha pasado a 14 centavos de dólar, su baja es del 50%. El whisky, tal vez nos acordamos que llegó a un precio impresionante, a 73 centavos. En el súper me acuerdo que lo estaban vendiendo a $1 por $1. Ha bajado y está a 25 centavos, aunque ya empiezan los comerciantes a informarnos y a decirnos de que empieza a subir el precio del whisky, ¿verdad? El tomate de cocina, la unidad que estaba costando, tamaño mediano, no tamaño pequeño, estaba costando 18 centavos, ahora está costando 14 centavos. Ha disminuido su precio. El repollo, que normalmente lo hemos encontrado a precios bastante altos, de $2.31 estamos encontrando precios a $1. Sí. El repollo, la zanahoria, este es uno de los productos que yo diría que se ha mantenido alto en el periodo. La naranja de jugo se mantiene, el guineo se mantiene de precio, el plátano corriente sí se ha disparado un poquito, y de ahí tenemos el grupo de las carnes, ¿verdad? Eso es verduras, frutas. Tenemos el caso de las carnes, donde la angelina está representando una baja del 1.87%, la choquezuela se ha incrementado 2.10%, la molida corriente ha bajado 4.52%, la molida especial 2.47%, la posta negra que ha incrementado un poco 1.85%, la carne de cerdo 7.69%, la costilla baja 1.45% y la carne de cerdo 2.48%. Sin embargo, esos precios que estamos comparando, que es julio a octubre del 2024, pues uno puede ver esa baja, pero ya son precios altos, ¿va? Que ya voy a hablar sobre ese tema en una gráfica que traigo más adelante de estos cuadros. Y huevos, ahí estamos viendo que sí hay un alza. El cartón grande, que está costando $5 con 1 centavo cuando estaba costando 4.70, tiene un incremento de 6.6. El huevo mediano 4.39 costaba, se ha incrementado a 4.67, 6.38 es el alza.
En el arroz blanco diríamos que ha subido un poco y el frijol rojo de seda que hemos notado que ha bajado. Pasemos a la siguiente gráfica. Lo voy a detener ahí, Danilo, ¿Cómo no? porque me encantaría que esto, tal cual lo pudiéramos explicar después de la pausa ¿Cómo no? comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Así como se analizaba en el bloque anterior, hay una baja en algunos precios de productos, pero esto realmente puede significar algo o significa algo notable. ¿Las familias salvadoreñas lo van a poder percibir? ¿O cómo es esto respecto a que, a pesar de que se bajó, pero el precio sigue siendo mayor en consideración a hace algunos años? ¿Cómo afecta, de hecho, a la cuestión del salario mínimo? Por favor, Daniel. ¿Cómo no? Ahí está esa gráfica. Muchísimas gracias, producción. Si bien es cierto, como dije al inicio del programa, hay una sensación de que ya bajó el precio con respecto a lo que teníamos en junio del 2024. Sin embargo, yo quiero decir que es eso, es una simple percepción. Porque esa gráfica que ustedes están viendo muestra el precio de la canasta básica urbana, la CBA urbana, de los 22 alimentos que consumimos, tanto en la rural como en la urbana, y el color azul de la izquierda dice que en enero del 2021 costaba $199.24 esos 22 productos. ¿Cómo cierra agosto de este año? Costando $259.97, es decir, para los consumidores que consumimos los 22 productos alimenticios de la canasta básica alimentaria, tenemos que sacar $60.73 de más por comprar esos 22 productos. Y eso es una inflación acumulada que, si la medimos desde enero de 2021 a agosto, representa el 23% de inflación. Y en el caso de de la canasta rural, costaba $141.68, las columnas que están a mi derecha o a la derecha de la pantalla. Ahora está costando a agosto $177.31, es decir, $35.63 más, y una inflación del 20%. Entonces, aquí no hay pierde. Aquí uno nota de manera gráfica de que los precios de los alimentos están altísimos en El Salvador. ¿Y cuáles son las causas de que estos precios estén altos en El Salvador? Bueno, nosotros hemos dicho insistentemente, lo hemos indicado, Fernando, que el problema que tenemos en el país es la alta dependencia alimentaria, y que al tener esa alta dependencia alimentaria, pues todavía no se toman políticas públicas o no se acerta con las políticas públicas adecuadas para incrementar la producción de carácter nacional. Si El Salvador destinara recursos para la producción de carácter nacional, nosotros no tendríamos estos precios que estamos observando. Porque al ser un país eminentemente dependiente de su seguridad alimentaria y nutricional, entonces cualquier medida de lo que suceda en materia externa a El Salvador, pues va a repercutir para que los precios se incrementen. Entonces, si no hay políticas públicas, si no hay plan, si no hay estrategia,
entonces difícilmente vamos a tener precios bajos. Y ahí está la consecuencia de esos $60 que he mostrado, de esos precios que estamos diciendo. Ese argumento, yo lo he escuchado, de que, es decir, los precios están altos en todos lados. Sí, hay una gran diferencia con esa afirmación con respecto a El Salvador. Y el problema que tiene El Salvador es precisamente el poder adquisitivo de la población, porque estamos hablando básicamente de un poder adquisitivo donde casi más del 70%, 8 de cada 10 salvadoreños, pudiéramos estar afirmando, están ganando en la economía formal o en los trabajos formales abajo de $500. ¿Ves? Esa es la realidad de lo que tenemos en este país. Entonces, con ese precio de las canastas básicas alimentarias que he mostrado es fuerte. Hay otro gráfico que está más adelante. Si tal vez producción me ayuda a mostrarlo, por favor. ¿Qué es lo que necesita la gente para poder cubrir sus necesidades? ¿Cuánto más o cuánto está gastando? Así que vamos con la producción, por favor, para poder analizar estas variaciones y cuánto también le está costando al pueblo salvadoreño. Sí, no, claro. Entonces, lo que yo estoy afirmando es precisamente que el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene el consumidor final es su poder adquisitivo. Entonces, el poder adquisitivo actual no logra satisfacer adecuadamente las necesidades de vida. Tal vez se hace más grande, es correcto. Creo que ahí incluso podemos ver cuánto es que está gastando en servicios públicos, cuánto es el costo de la canasta básica rural y cuánto más está necesitando. Las tres primeras columnas que están abajo de la gráfica, antes de la rojita, ese es el análisis de la relación entre el salario mínimo y lo que invierte un trabajador o trabajadora con ese salario mínimo respecto al pago de la canasta básica alimentaria y respecto al pago en servicios públicos. En ese análisis lo que estamos diciendo es que el salario mínimo agropecuario, del sector comercio es de $328.59. Ya con descuentos de ley, ¿verdad? Claro, claro. Lo dejamos en 328. La CBA cuesta, la canasta básica cuesta $259.97. Y si a eso le agregamos el pago promedio nacional de servicios públicos, es de $82.79. Dicho en otros términos, ese trabajador estaría necesitando $14.17 de más, que tendrá que conseguirlo de algún lugar, de alguna forma, para comprar esos 22 productos y pagar los servicios públicos. Y en el caso agropecuario del sector rural, todavía es más dramática la situación, porque el salario, ya con descuentos de ley, les queda en $218.52. El costo de la canasta básica es de $177.31, servicios públicos $82.79, entonces necesita además $41.58. Por eso ahí es donde se resume cómo está la situación de la familia salvadoreña en términos nacionales, de lo que está sucediendo con respecto a ese poder adquisitivo del que he mencionado. Entonces, por un lado, en el análisis que yo estaba realizando y que estaba diciendo de que por el lado de la producción se necesita mejorar la producción agrícola o agropecuaria nacional para tener precios más bajos, pero por el otro lado necesitamos mejorar las condiciones del consumo de la población salvadoreña, y es ahí donde tenemos el gran problema, porque por un lado estamos viendo salarios bajos. Recientemente la CEPAL acaba de sacar este estudio que inclusive el 70% de la población está trabajando en la informalidad de la economía, es decir, donde no hay ningún tipo
de protección de carácter social, no hay derechos. No hay nada. Y los trabajadores y trabajadoras que están en el mercado formal de la economía, como digo, casi 8 de 10 salvadoreños están ganando abajo de $500. Entonces, ¿esto es dramático? Sí, es dramático. Por eso es que nosotros, como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, hemos insistido y hemos estado señalando que es importante que se incremente el salario mínimo de carácter nacional en este país. No hemos visto ninguna sola medida de parte del Ejecutivo que mande una señal de incremento al salario mínimo. En agosto del 2024 de este año se cumplieron 3 años, que es lo que dice la ley, para que se haga la revisión del salario mínimo. Ya pasó agosto, pasó septiembre, vamos a la cintura de octubre y no se dice absolutamente nada del salario mínimo. Y yo creo que no decir nada sobre el tema del incremento al salario mínimo en esas condiciones que acabo de mostrar, que acabo de enseñar, de que el dinero no le está alcanzando a la gente ni tan siquiera para comprar los alimentos, entonces es ahí donde se necesitan las medidas de carácter de políticas públicas como esta que estoy refiriéndome al tema del consumo, que se vuelve fundamental. Y también a partir de eso nosotros nos podemos plantear la pregunta sobre si la pobreza en los últimos años, o al menos en los últimos meses, ha aumentado, se ha mantenido o se ha disminuido. Eso tras la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior, es necesario analizar si la pobreza en los últimos años ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido. Esto acorde al análisis que se viene haciendo de cuánto necesitan las familias salvadoreñas para poder cubrir la canasta básica. Continuamos con Danilo Pérez. Como indicaba en el segmento anterior, pues no se ha tocado el tema del salario mínimo. Es una situación delicada, a mi modo de ver, en el país, que que se quiera obviar la discusión del incremento al salario mínimo como propuesta. Yo creo que eso manda un mal mensaje en medio de las circunstancias sociales y económicas. Creo que es importante recordar que todas las encuestas de carácter nacional de este país lo que están diciendo es que la principal preocupación que tiene en este momento la familia salvadoreña es la situación económica. Yo creo que la gente ha estado reaccionando al planteamiento de que se incremente el salario mínimo. Creo que ha estado mandando mensajes claros a través de las redes sociales que se incremente el salario mínimo. ¿Por qué? Porque, como digo, básicamente el dinero no alcanza. Y si el dinero no alcanza, de alguna forma hay que buscar cómo enfrentar esta situación. Mentira es decir, la gente yo creo que está haciendo lo humanamente posible por llevar alimento a sus hogares, por pagar el recibo de energía eléctrica. Pero esto ya no es sostenible, porque estamos hablando que son 4 años consecutivos, desde enero del 2021 a la fecha, ahora octubre, donde prácticamente hemos visto que los precios de la canasta básica alimentaria no bajan, se han mantenido, se han sostenido. $63 de más, como digo, por comprar esos 22 alimentos de la canasta básica urbana. Son $63 que están haciendo falta.
Entonces, aquí es donde hay que atacar y hay que tocar el tema de la desigualdad de carácter económico que estamos teniendo en este país. Yo lo he dicho, lo he sostenido, de que aquí hay un grupo minúsculo, totalmente minúsculo, que son los que tienen precisamente los hilos, el control económico de toda esta realidad del país, pero que se están beneficiando increíblemente a costa precisamente de salarios deprimidos y deprimentes que tiene la clase trabajadora. Entonces, hay que dar un giro. Es importante que se pegue el golpe de timón, es importante que las autoridades salvadoreñas, que son los hacedores de políticas públicas, precisamente apliquen una política de carácter pública para beneficio de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Esta discusión que se está armando sobre el tema del escalafón, en el sector salud, en el sector educación, en medio de esto está el tema del incremento. Eso es el sector público, sector público. Pero uno escucha, ve las redes sociales, las analiza, y ahí hay trabajadores y trabajadoras que mandan un mensaje de preocupación a los tomadores de decisiones por el tema del escalafón. ¿Por qué están mandando un mensaje en materia del escalafón? Precisamente por la misma situación de carácter económico que está viviendo el país. Uno puede discutir muchísimas cosas con respecto a este tema del escalafón, pero creo que sí vale la pena tener en cuenta, tener en consideración lo que he estado mencionando de la situación económica que está viviendo la inmensa mayoría de la población salvadoreña, de esa clase trabajadora, y que yo creo que todavía a este día no se le da respuesta, no se le ha dado respuesta. Entonces, y se tiene que dar respuesta porque estas son decisiones de carácter de políticas públicas. Esto no es una decisión personal de que me acuesto, cierro los ojos, sueño y pienso y digo, voy a resolver mi vida creando un negocio. Está bien si lo hace, pero no es así la cosa. La cosa es que se necesita del apoyo de un gobierno para poder enfrentar estas situaciones en materia social y en materia económica. Porque para eso existe un código laboral, para eso existe un código de trabajo, para eso existe una Constitución de la República, donde se reconoce en la Constitución los derechos económicos y sociales, donde se reconoce el derecho precisamente a una vida digna, y una vida digna, como lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo, pasa por el tema de la discusión del salario mínimo. ¿Cómo es posible que en este país 110, solo 110, amigas y amigos, usted que me está viendo, solo 110 multimillonarios acumulan un capital de 8.000 millones de dólares? Y 8 de cada 10 salvadoreños abajo, ganando abajo de $500. Entonces, algo está mal, algo no está funcionando, y ese algo hay que cambiar. Eso que está mal y eso que es infuncional o que no está funcionando, hay que cambiar. Si hay algún trabajador y trabajadora, alguna persona que esté en contra de este planteamiento, pues, qué sé yo, quizá estaría pensando en un tipo de vida de que quiere resolverlo solo desde una perspectiva personal. Pero por eso yo digo y planteo que se vuelve fundamental el tema de las políticas públicas. Y esto sí es responsabilidad del gobierno, esto sí es una gran responsabilidad del Ejecutivo, de las autoridades,
el que tomen decisiones en esa medida, porque decisiones se han estado tomando, nosotros las hemos estado analizando, pero varias de esas decisiones que se han estado tomando, por ejemplo, el quitar exenciones fiscales a los que vienen a construir edificios, exenciones fiscales a determinados grupos de empresas. Es decir, algunas de esas medidas son para beneficiar precisamente a pocos. Lo que se necesita en este momento es, como señalo, beneficiar a esa mayoría de la población, que no es mucha. Estamos hablando, como digo, de que 8 de cada 10 salvadoreños que están en la economía formal, que son trabajadores, están ganando menos de $500 en este contexto que he estado mencionando y que he estado indicando. Entonces, ahí es donde hay que pegar el giro. A mí me alegra escuchar a industriales, sectores empresariales de este país, donde dicen que han incrementado sus ventas, que han exportado más, ven algunos riesgos, pero la cosa va caminando. Claro. Se habla de crecimiento económico del país. Pues qué bueno, eso está bien, hay que felicitarlo. Pero lo que no hay que felicitar y lo que no hay que desmerecer o hacerlo a un lado es esto que estoy indicando con respecto al tema del incremento al salario mínimo. Yo sí creo, nosotros creemos junto con los sindicatos, junto con sectores de cooperativas, que se vuelve fundamental el tema del incremento al salario mínimo. Totalmente. Y es así con esto que nos vamos a trasladar al siguiente análisis para poder evaluar algunas de las propuestas que se presentaron hace algunos meses con respecto al salario mínimo. ¿Qué tan difícil es? ¿Es una falta de recursos o, como siempre digo, o puede ser una falta de voluntad? Pausa, regresamos a Criterios. Gracias por continuar con nosotros, así como cerramos el bloque anterior. La situación con respecto al aumento del salario mínimo ha tenido múltiples propuestas, pero en los últimos meses no ha habido mayor planteamiento desde el Ejecutivo, tal cual se menciona. Pero las propuestas que se hicieron en algún determinado momento, al final cayeron en saco roto totalmente. Danilo Pérez. No creo que estén cayendo en saco roto. Este es un tema muy sensible, muy delicado. Yo lugares que visito, gente a la cual voy tratando, conociendo, pues me preguntan, ¿y qué pasó con el salario mínimo? ¿En qué momento se va a incrementar? Entonces mi respuesta es, esa es la pregunta que hay que hacerle al gobierno, al Ejecutivo. ¿Cuándo se va a incrementar el salario mínimo? Para empezar, hacer la discusión al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que no sabemos si funciona o no funciona, porque no sabemos si se reúne o no se reúne ese Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ahí está la tripartita. Sabe que existe al menos. Es decir, por ley tiene que existir. Por ley existe, ¿va? Ahí está la empresa privada, ahí están los sindicatos y ahí está el gobierno. De ninguno de los sectores hemos escuchado absolutamente nada, por tanto, esa es seña de que no se reúnen. Y yo creo, el señor ministro de Trabajo en una entrevista dijo que esa era una decisión del señor presidente de la República. Entonces, a quien por tanto hay que solicitarles es al señor presidente de la República a que instruya a su funcionario a que se haga la revisión del incremento del salario mínimo.
¿En qué porcentaje podría incrementarse? Bueno, nuestra propuesta es el 25%, un incremento del 25%. Cuando nosotros hicimos esta propuesta, la hicimos de manera responsable, porque en las discusiones que nosotros teníamos con sindicalistas, ellos nos decían, ¿y por qué no hacer una propuesta de incremento a igualarla al costo de vida? ¿Qué significa igualar el costo de vida? Está como $800, ¿no? Nosotros les mostrábamos a ellos el estudio que habíamos realizado a finales de diciembre del 2023 y el costo de vida cerraba con $920 en El Salvador. Ese es el costo de vida. Frente a un salario mínimo del sector urbano de los 364.80 o los $365. En la propuesta de incremento nosotros dijimos, no, tampoco podemos ser irresponsables de llevar una propuesta de incremento a igualarla al costo de vida, porque nosotros también estamos conscientes que hay sectores de la economía que no pudieran aguantar un incremento de esa magnitud. Sí. Y por eso hicimos la propuesta del 25%, según nuestras matrices de análisis económico de datos que manejamos. Lo que le están proponiendo era duplicar casi Entonces, que el salario, ¿no? No, claro, era más que duplicar las propuestas que tenían algunos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que haya un aumento absoluto de los $365 del sector comercio, que hay un incremento absoluto de $91.20. Es decir, que el salario pase a $456. Y para el sector agropecuario, que pase directamente de los 243.46 que están ahorita, un incremento absoluto de $60.86, y por tanto se iguale a $304.32 de incremento. No resuelve el costo de vida de $920, pero en cierta medida logra dar respuesta a los incrementos que hemos notado en el tema de la canasta básica alimentaria, de los 22 productos. Entonces, si ni tan siquiera se quiere reconocer eso, entonces aquí uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las prioridades? Uno se puede preguntar y decir, ¿cuáles son las prioridades? ¿Vamos a priorizar a la población que está ganando esa cantidad que tiene actualmente o no la priorizamos? O se va a priorizar pues sencillamente a otros sectores de la economía, entre comillas, que son los que están generando condiciones de empleo, etcétera, pero uno diría, bueno, ¿pero qué tipo de empleo que está generando? ¿Cuál es el tipo de empleo que está generando? Un tipo de empleo que no logra satisfacer, como digo, las necesidades básicas, como es precisamente esa de vida, de la dignidad de vida de la población salvadoreña. Entonces, si eso no se ve, yo creo que manda un mensaje no adecuado, no positivo a la población salvadoreña o a la clase salvadoreña trabajadora. Y yo quiero recordar que este es un tema muy sensible, muy sensible. Por eso es que he insistido que en el tema de las encuestas, la principal preocupación es la situación económica en este momento y hay que dar respuesta a la situación económica. Las 11 medidas que se tomaron anteriormente, yo creo que no generaron impacto, no generaron el impacto. Después vinieron las medidas, acaba de venir la medida del agromercado, esa ha generado impacto en los alrededores, le voy a llamar, de donde se han creado los agromercados, pero no es el impacto nacional. Yo diría que en proyección, que qué bueno que hayan bajado los precios, y lo he dicho,
que hayan bajado los precios de junio a octubre, pero la realidad lo que nos va a decir es que esos precios van a seguir a la alza y ya mostré de que están altos. ¿Ah? Entonces, a pesar de esa leve mejoría que estamos observando ahorita, pero de que van a seguir a la alza, van a seguir a la alza los precios de los alimentos. ¿Qué pasa? Que eso va a seguir todavía golpeando más el bolsillo de la población salvadoreña. De ahí el informe de la FAO, del FIDA, de la OPS, de UNICEF, el informe de seguridad alimentaria mundial que se presenta, indica que El Salvador, en razón de 3 años, 2021, 2022, 2023, cayó en una situación de inseguridad alimentaria que afectó básicamente a 3 millones de salvadoreños. Es decir, a la mitad de la población salvadoreña se le ha afectado. Y todos los indicadores, lo que nos muestra, al menos la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, lo que nos está mostrando es que hay un incremento de pobreza de carácter nacional. Se elevó la inseguridad alimentaria y nutricional, se elevó la pobreza de carácter nacional, el índice de la prevalencia de seguridad alimentaria se ha elevado, de hecho está sobrepasado en relación a los demás países de la región centroamericana. Entonces hay indicadores que lo que mandan son la clara señal y la clara muestra de que en materia económica pues sí hay afectación directa a estos trabajadores, a estas trabajadoras y a la población también en términos generales. Bueno, y es así que nos vamos a ir a nuestra última pausa. No nos cambie, regresamos en breve. Y es que a fin de cuentas, si se incrementa el salario mínimo, esto nos permitiría salir del riesgo que evalúa la FAO. Por favor, Danilo Pérez. No lo resolvería todo, pero le contribuiría ¿Sería un avance? a la parte del todo. ¿En qué sentido? En el análisis económico que nosotros estamos haciendo, el impacto que esto tendría es que sacaría de la pobreza a 619.494 personas. Imagínese usted, 619.000. 120 y pico de mil, 123.000 personas, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, se adicionaron a la pobreza para este 2023, a la pobreza monetaria absoluta nacional. Nosotros estamos en el análisis diciendo que más de 600.000 personas, con ese incremento, el 25% saldrían de la pobreza. Habría una reducción de 4 puntos absolutos. Entonces, no bajaría los 20 y pico de puntos, pero reduce 4 puntos. ¿El impacto es positivo? Sí es positivo. Por supuesto que es positivo. Entonces, aquí lo que se necesita es la voluntad de decir, bueno, incrementemos el salario mínimo. Que se dé el incremento al salario mínimo se necesita. Y ya lo hemos dicho, ¿de dónde provendrían esos recursos? ¿De dónde saca la plata? Lo hemos planteado que sea subsidiado por el gobierno. ¿Y de dónde obtendría ese dinero del subsidio? Del incremento a un impuesto al patrimonio, a las ganancias, a las sucesiones de esos 110 multimillonarios que hay en este país.
usted no los va a dejar pobres al tomar una medida de ese tipo. No los va a hacer, ni tan siquiera podemos mencionar la palabra, decir los va a hacer menos pobres. No, si pobres no son multimillonarios. Es decir, de multimillonarios Entonces, no van a pasar a millonarios comunes. Entonces no, el impuesto que hemos calculado es un 2 punto y algo %. Y de ahí se obtendrían los 470 millones de dólares que se necesita para ese incremento al salario mínimo. Entonces, aquí este es un tema por un lado, de decisión política, de política económica, pero por el otro lado, es un tema de prioridades. Entonces, si esto no se prioriza, las condiciones económicas de esa inmensa mayoría van a seguir siendo afectadas. Y yo creo que es importante que la población pues esté clara de que es responsabilidad del gobierno dar respuesta en esta materia. Desde luego. Propuestas hay, soluciones hay, vías alternas las hay, solo falta aprender a escuchar y aplicar esa voluntad política. Danilo Pérez, hemos llegado al final, no nos vamos sin agradecerle por este tan propicio análisis que siempre nos enriquece en torno a esta situación. Muchísimas gracias, Fernando, por el espacio y de nuevo un cordial saludo, abrazo a todos los consumidores y consumidoras que nos sintonizaron esta noche y estamos a la orden, como siempre, con nuestro análisis. Muchísimas gracias, Danilo. Amigos y amigas televidentes, gracias por sintonizarnos una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.